Bien, hemos logrado convencer a Jorge Sade de que esté con nosotros, porque ha estado haciendo algunos estudios sobre política, es politólogo y especialista en comunicación política. Sobre todo, que en este momento no está muy comprometido a través de trabajos que se le hacen a los políticos con ningún político o partido de importancia, y tiene ahora la posibilidad de poder expresarse abiertamente sobre algunos temas que naturalmente desde el viernes pasado la Junta Central acaba de declarar abierta la campaña para mayo. Justamente le damos la bienvenida a Jorge Saade, que es politólogo y especialista en comunicación política, para que nos hable primero de qué él prevé para estas elecciones de mayo. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación finalmente. Para mí es un honor estar aquí. Decíamos para avanzar un poquito en lo que uno va a prever, es que ya hemos dicho en varias ocasiones que esta semana que aquí no hay mucha ansiedad ni preocupación. Lo importante, más o menos, estar claro. Hay un presidente que se va a reelegir y esa reelección no le será difícil a menos que haya una fuerza mayor. Aquí la lucha está por el segundo lugar. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Ahora, como el politólogo eres tú y no somos nosotros, te dejamos que nos corrija la plana. No, para nada. Acentúo la tesis, totalmente de acuerdo con usted, coincido, pero también hay otros retos que tiene el gobierno. Bien, es un tema, ya tiene la parte de legalidad, falta una parte de legitimidad. ¿De qué se trata esta legitimidad? Es de que gane con la mayor votos de participación. Tiene que contrarrestar ese tema de la abstención que hubo en las municipales que se preveía. Entonces, no solamente es ganar, sino de que participen la mayor cantidad de electores. Tiene un nuevo impulso, que en este caso son los electores que están en el exterior. Tradicionalmente, los dominicanos participan más a nivel presidencial, porque como el sistema es totalmente presidencialista, centralizado, bien, votan más por el presidente, bien, que lo que vimos en las municipales. Entonces es un tema más de legitimidad y que no es necesario que voten por el PRM o por el presidente Abinader, sino que participen la mayor cantidad de electores para que sea algo más legítimo su reelección. Si tú tuvieras que analizar ese proceso de mayo que viene, hacer una predicción a nivel de resultados, ¿tú crees que tendremos resultados en primera vuelta? ¿Tú entiendes que puede haber una segunda vuelta electoral en el país? ¿Cómo tú ves el proceso? Bueno, afortunadamente en República Dominicana tiene eso de dos elecciones el mismo año, unas municipales, unas generales. Las municipales nos sirven a nosotros para tener una especie de previsión, bien, un pronóstico de lo que posiblemente suceda en mayo. No necesariamente va a ser así de manera matemática, pero nos da una abreboca. Bien, si no ocurre algo causal o casual en materia económica, en materia social, en materia política, bien, como ha pasado no solamente en América Latina, sino también en Asia o en África, se prevé de que salga reelecto el presidente en primera vuelta, porque es lo que indican la mayoría de los encuestados. Bien, votarían por el presidente Luis Abinader, que tiene ahora un nuevo reto, que es, ya cumplió ese objetivo de ser un presidente de transición. Bien, ahora le toca este objetivo de ser un presidente que va a llevar a cabo todas las demandas y solucionar las problemáticas sin la excusa de que ya no hay un tema de transición, sino un tema ya de ejecución. Bien, y lo más importante de todo esto es la participación del voto joven, que es la mayoría de los electores, que fueron los que mayormente no participaron en las elecciones municipales. Dígame una cosa, usted habla del tema de la legitimidad. Tiene que ver con aceptación social. Un candidato que sea escogido con una cantidad de votos en unas elecciones libres, esos votantes no representan el universo. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta, usted no va a pedirle opinión a todo el votante. Usted toma una muestra y la muestra le da más o menos una idea de
del universo de los votantes como están pensando. En unas elecciones no operan las cosas de manera similar y por tanto podría hablarse de legitimidad aunque la participación no sea desbordante como ha ocurrido en República Dominicana durante las últimas décadas. Bueno, hay que reconocer y recordar que el sistema es totalmente democrático. Y ese tema de la democracia, el que tenga un voto más de la mitad, gana. Bien, entonces eso es lo que viene encadenado con la democracia, el tema de las elecciones, el tema de la participación. Pero va más allá, no solamente que gane, sino que participe la mayor cantidad de personas. Entonces debería haber una iniciativa por parte del gobierno o por parte de la Junta Central, motivar a los jóvenes y a la mayoría de los electores a ir a votar. Sabemos tradicionalmente que la mayoría de las clases media, media alta no participan en elecciones, no les importa, no les interesa. Bien, a diferencia de la clase media, que fueron aquellos que encuestamos y aquellos que nos dijeron el 70% que iba a participar en las municipales. Ahora bien, ¿por qué participó menos de la mitad? Porque el 70% de ese 50% de clase media que dijeron que iban a participar. Más un 10%. O sea que eso fue coherente el voto. Fue coherente, porque nosotros encuestamos a las clases medias, aquellas personas que estaban en los hogares. Bien, vamos a hablar un poquito, hemos hablado de los dos procesos de elecciones, y las que vienen y las municipales. Hablan un poquito en esa parte de las encuestas, que ustedes manejan también de internacional, con conceptos de cómo se piensa en los diferentes países, porque en todos los países no se trabaja igual, aunque los métodos son los mismos. Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención la elaboración del cuestionario. ¿Cómo uno sabe cuáles son las preguntas correctas para realizar en una muestra como esto de 1000 y pico de personas para tú saber cómo van a votar, cómo piensan 8 millones? Por ejemplo, no es lo mismo por quién usted va a votar en las elecciones presidenciales que por quién usted quiere que gane en las elecciones presidenciales. Pero tampoco es lo mismo cuando tú dices quién tú quieres y menciona 3 nombres. Y tampoco es lo mismo si tú das el orden en el que tú pongas esos nombres. Hablan un poquito de eso, del cuestionario y de la forma cómo se prepara. Muy buena pregunta. No solamente cómo se pregunta, sino también las opciones que tú mencionas de las respuestas. No es lo mismo preguntar, mira, ¿por cuál de estos presidentes tú votarías? Y empiezas a mencionar a los menos populares de inicio para darle a conocer al encuestado las otras opciones que hay. 1. 2. Con el cambio de una sola palabra te modifica la pregunta. No es lo mismo preguntarle, como tú me dijiste, ¿quién crees tú que va a ser el presidente? A que le preguntas a un militante, un partido minoritario, ¿quién te gustaría a ti que fuera a ser el presidente? Son preguntas totalmente diferentes. Hay una relación entre realismo nominal con lo que es la realidad. Bien, ahora bien, ¿cómo se hace el cuestionario perfecto? Simple. Se hace de 2 maneras: un grupo focal con personas que van a ser el perfil de los encuestados, clase media, jóvenes que no necesariamente son especialistas en tema política, 1. Luego haces otro grupo focal con aquellos que son especialistas en materia económica, en materia social, en materia de derecho y politología. Ahora bien, ¿qué nos diferencia de las otras firmas? Es que nosotros tenemos ese toque de politología que relaciona todo con el tema del poder, de lo que busca el cliente a ser estudiado. Y hacemos el cruce de variables, por ejemplo, ¿quién te gustaría a ti que fuese presidente? Y la relacionamos con otra pregunta sobre con cuál partido simpatizas más o por cuál partido jamás votarías en tu vida. Y te da unos resultados importantes para ti determinar cuáles son los electores que tienes que buscar o a cuál discurso referir, depende del target de las problemáticas. Bien, y en el caso de el modelo correcto, ¿en quién creer? ¿En qué encuesta creer? Si yo te digo, yo quiero una encuesta que realmente me dé una proyección, un panorama de cuáles van a ser los resultados de las elecciones. Cuando yo me siento a preparar esto, yo digo, porque entonces una firma encuestadora siempre podrá condicionar esos resultados para la persona que está trabajando. O sea, se puede hacer una encuesta realmente, elaborando las preguntas y la temática, realmente que sea imparcial. Sí, totalmente sí. Nosotros solemos hacer
nuestra especialización. Porque, perdóname, Jorge, pero que hasta el lugar donde tú haces una encuesta. No es lo mismo preguntar de esa muestra de 1.000, 300 en el mercado de Villa Consuelo que 300 en Blue Mall. Esas que son imparciales no son publicables. Efectivamente, ese Ese es el consumo problema. interno. Las imparciales no son publicables. Las que son totalmente objetivas. Por ejemplo, los empresarios generalmente hacen una para su consumo, para saber a quién Efectiva. le dan dinero. La embajada americana hace una para saber quién va a ganar, pero eso no se publica. No se publica tanto, sí que suscribimos un acuerdo de confidencialidad, bien, con el cliente de no publicar y no divulgar esta información en otros medios. Claro está, hay otras encuestas que entregan una al consumo interno, al cliente, y otras que pueden publicarlo a las Sí, redes. pero por donde venía Michelle era inducir la encuesta, es decir, preguntar aquellas cosas que pueden inducir a los resultados que tú quieras. Pierdes ¿Se el puede? rigor. Se puede, todo se puede hacer. Sin embargo, pierdes el rigor científico, pierdes la objetividad en el estudio. Ahora bien, tú puedes hacer preguntas con respuestas cerradas, bien, sin violentar la respuesta del encuestado. Sin embargo, con una buena pregunta, un buen encuestado, un buen encuestador, sería el reflejo espontáneo de la respuesta que buscamos nosotros. Por ejemplo, yo tengo una lista de cosas que pienso desarrollar, que dice, ni son tan buenos ni son tan malos. O ni es tan verdad o no es tan mentira. Por ejemplo, 53% de preferencia del votante que ha mantenido el presidente desde las campañas pasadas hasta hoy. En todas las encuestas aparece 50, 53, 54, pero siempre en primera vuelta. La oposición dice, eso no es así, pero no te presenta una encuesta diferente. Cuando tú ves eso, ¿cómo tú determinas si están exagerando o no? Mira, voy a responderte con un ejemplo que me ocurrió. Nosotros le preguntamos a las personas cómo evalúas la imagen del presidente Luis Abinader, ¿verdad? La mayoría dice que la acepta, la favorece, positiva. Pero cuando le preguntas cómo evalúas la situación del país en materia económica, te dice que está mala, desfavorable, negativa. ¿Estás escuchando esa? Sí, pero tú tienes que saber en qué pueblo tú estás, porque aquí en República Dominicana nunca vas a encontrar a nadie que te diga que la cosa está bien. Ni el presidente de la República. Todo el mundo te dice, o está mala, o está floja, o está apretada, o está regular. Pero no te dice, no, esto está bien. Siempre va a ser así. Y dicen que a la medida que pase el tiempo va a empeorar. Y que antes estaba muchísimo mejor. Ahora bien, siempre va a haber temas económicos y sociales de que la gente no va a estar totalmente de acuerdo. Y es normal en un país democrático, es normal el vivir en libertad. Ahora bien, pregúntale eso a países que son totalmente autocráticos, te van a decir que la situación está muy bien. Bien, pero las personas creen que puede ser muchísimo mejor la situación, sin olvidar de que vivimos un mundo globalizado, en donde la economía es totalmente permeable y también recibe y también es afectada de decisiones y ocurrencias que ocurren en el mundo exterior. Bien, entonces es un tema de que nunca va a estar bien, pero por lo menos se vive. Yo, por ejemplo, también ofrezco el servicio de monitoreo. Bien, yo veo las noticias del día a día en República Dominicana y no son tan graves como los sí son en Medio Oriente, donde nosotros allá determinábamos cuándo explotaba una bomba en Irak y a veces lo determinamos hasta por días, porque ocurría 2 en un mismo día. No es que estoy tratando de justificar, sino de que los males que se presentan en el maíz son manejables, pueden ser solucionables. Es un Estado totalmente participativo. ¿Y ustedes hacen todos esos servicios? Sí, sobre todo. Predecir, y también estudios de mercado y todo eso. Todos, tendencias. Sobre todo el tema de tendencia, el estudio de mercado. Muchísimos empresarios vienen hacia nosotros y quieren saber cuál sería el candidato que ellos preferirían apoyar, ¿verdad? No es ningún secreto. Lo que hacemos nosotros con los estudios es ahorrarle un poco de dinero para acertarles a ellos a cuál tienen que invertir. Bien, a cuál tienen que apoyar, a cuál de ellos predicen que podría ser candidato, electo. En República Dominicana tenemos unos partidos políticos ya un tanto maduros. Algunos son partidos que se pueden considerar como viejos. Incluso hasta los partidos pequeños ya muchos tienen 10, 15, 20 años. Le dicen emergentes, pero son partidos ya con cierto tiempo en el escenario político.
Y bueno, pues tenemos una clase política que ha acumulado experiencia. Sin embargo, aunque ya hemos tenido un montón de elecciones, en este proceso electoral yo advierto como que hay cierta fatiga, cierto cansancio y poca creatividad. No sé si es una forma inadecuada de uno evaluar las cosas, pero eso personalmente es lo que yo creo. ¿Cómo usted evalúa el desempeño de los partidos políticos en materia de comunicación? Usted que es especialista en comunicación política, en el uso de la técnica moderna del marketing político. ¿Cuál es su criterio con respecto a ese desempeño? Yo creo que se han apoyado y han dejado todo el trabajo en las redes sociales. Creo que piensan de que las redes sociales es la respuesta para todo. Yo veo las redes sociales no como una estrategia, sino como una especie de herramienta que te ayuda o que tiene que ser paralela a otro tipo de estrategia. Bien, creen que con una simple publicación van a impactar o un simple número de likes o de seguidores es un reflejo de los posibles electores y no necesariamente es así. Yo creo que la clave está en la movilización. Y lo vemos en las elecciones municipales, en donde las personas, escuchen esto, el 95% de los encuestados no saben evaluar la gestión de un regidor, el 85% no sabe cuáles son sus regidores, el 75% no sabe qué hace un regidor en el ayuntamiento, pero aún así fueron a votar, Michelle y doctor. Fueron a votar por los regidores y hubo casos donde el partido obtuvo mayor cantidad en los regidores que frente a su misma casilla a nivel de alcalde. Bien, finalmente, fuera de estos estudios, dinos, yo sé que usted es bastante cuidadoso cuando se trata de hablar de los resultados de trabajo, sobre todo políticos o comerciales en nuestro país, pero háblanos de esas muestras o encuestas que ustedes realizaron con respecto a las municipales, que fueron bastantes casos que ustedes trabajaron para diferentes instituciones y candidatos. ¿Cómo salieron? ¿Cómo dieron esas muestras? ¿Y cuánto tiempo se hicieron antes del proceso con respecto a los resultados? Y háblame de algo que sí me tiene que decir finalmente, de la empresa suya, cómo ha quedado a nivel internacional, sobre todo porque sí tenemos conocimiento de un gran trabajo que hacen en Venezuela y en el Líbano, que usted habla de Medio Oriente, pero ustedes operan desde el Líbano, que es su ciudad natal. Efectivamente. Bueno, déjame comenzar por la segunda. En el Líbano hay que tener en cuenta muchísimos variables, muchísimos factores que no se consideran aquí en República Dominicana o en el hemisferio occidental, que en ese caso es la secta. Bien, que es importantísimo para hacer el cruce de información. No es lo mismo que tú encuestes a un católico maronita en un pueblo del norte a que hagas lo mismo en Beirut. Bien, ya que allá está, ustedes muy bien saben que es un sistema totalmente confesional. Y ese tema de la confesión de la secta es muy importante para los investigadores para hacer ese cruce de información. Está relacionado la confesión o la secta con la ideología política, por su participación, por su candidato. Lo más importante, los estudios que hice allá fueron relacionados con la fidelidad que tienen algunas sectas frente a unos actores que no necesariamente son de la misma secta. Esa es la parte del Líbano. En Venezuela se habla de otro tema porque vive otro sistema político muy diferente a lo que es el Líbano y otros países de la misma región. Y en el caso de lo que la primera pregunta que me dijiste sobre cómo estuvimos, mira, estuvimos muy bien, acertamos a nivel municipal en la capital, nos aproximamos muchísimo a la participación, era un del 70% de aquellos hogares que dijeron que iban a participar, pero como les dije, eran del... Porque la encuesta que ustedes realizaron no fue nacional, fue municipal. Fue municipal, de acuerdo a los clientes que nos pidieron, distrito. en el Distrito Nacional. Hicimos también una en Santo Domingo Este, acertamos en Santo Domingo Este. Bien, nos aproximamos muchísimo, que eso le da una ventaja al equipo político del cliente para movilizarse en el día de hoy, que es la clave fundamental para ganar unas elecciones. De nada te sirve llevar a cabo una buena estrategia comunicacional, de propuestas, si en el último día de las elecciones, tú tienes que movilizar a esas personas a llevar al voto. Y de nada esto sirve si no tienes a alguien en los delegados ahí en las mesas electorales que defiendan tu voto. Entonces es como una especie de triángulo perfecto en donde es un trabajo en equipo, ya tú sabes cómo están yendo y lo que tú tienes que hacer es defender. Ese es el caso de aquellos que aciertan de que van a
predecir el resultado que hicimos en las encuestas. Mientras los otros tienen que buscar cómo revertir esos resultados de acuerdo a los perfiles, los targets, de que dijeron que no van a votar, lo que nosotros buscamos como los indecisos, los que no van a votar y los que van a votar y no saben con quién, o los que están débilmente de que no saben votar. Pero a pesar de todo, es un hecho de que a un año nosotros hicimos encuestas a nivel nacional y ya se sabían por cuál candidato a presidente lo iban a hacer. Bien, es muy difícil tú revertir resultados. Tú lo que tienes que Y hacer... los resultados se revierten, todavía por ejemplo hoy, ¿hay tiempo de revertir los resultados de las próximas elecciones? No, 60 días de las elecciones. es muy difícil, es muy difícil. Salvo, como dije al inicio, hay un tema de causa o casual, de algo que impacte, implosione, que sirve como catalizador para revertir ese tipo de resultados. Bien, vamos a agradecer al licenciado Jorge Saade, politólogo, especialista en comunicación política, y vamos a ver todos estos trabajos que realiza en nuestro país, porque la verdad que las muestras son datos importantísimos. No solo podemos apreciar quién gana o quién pierde, sino cómo piensa la gente, cuáles son sus necesidades, qué quiere la gente y sobre todo cuáles son lo que la gente más le preocupa, que ahora podemos ver de las últimas encuestas que hay temas que han pasado a segundo plano, la misma corrupción, seguridad ciudadana es ya un segundo lugar, y la persona lo que le interesa es su nivel de vida y la calidad económica. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación.